Y yo podría decir esta noche que no son tan buenas. ¿En qué clase de país vivimos? ¿En qué clase de país un juez decide no disponer prisión preliminar contra un violador confeso, que además embarazó a su víctima, porque la prueba de ADN ha resultado positiva para la criatura que dio a luz esta niña de 10 años? Por el amor de Dios, ¿qué clase de justicia es esa? Yo les digo esta noche, y yo te pido, José Mercado, que por favor me pongas a full pantalla la fotografía de Orlando Almanza Guamán. Y yo les digo esta noche, nosotros no vamos a permitir que eso ocurra con este sujeto. Este hombre violó sistemáticamente a su hija desde los 5 hasta los 12 años de edad. Yo a esta niña la he conocido esta semana aquí en las instalaciones del canal. Y es una cosa tremenda tener que ver a una criaturita de 12 años y leer al mismo tiempo un examen médico legista que confirma las vejaciones sexuales más atroces, porque eso es lo que ha sufrido esta criatura en manos de este hombre que está aquí. Y mientras Angélica Villegas realizaba este reportaje, descubrió una historia más truculenta aún, porque este sujeto vivía con su esposa y con su cuñada, y a su cuñada la violó, y producto de violación nació esta nueva víctima. Y de algún modo este sujeto se las arregló para quedarse con su nueva víctima, porque cuando la hermana se entera de que habían tenido un hijo, se va de la casa y él le dice, mejor se queda conmigo. Y la dejó al lado de este monstruo, Entonces, en medio de todo este drama truculento, aparece un ángel de la guarda, una madre de una compañera de la víctima, que enterada del caso, no se queda callada, no es indiferente, se va a la comisaría y en la comisaría se encuentra con un buen policía que la alienta a seguir adelante y le dice, en primer lugar, proteges a esa niña y te la quedas. En segundo lugar, la traes para hacer las pruebas que tiene que hacerse. Y así es como conocemos este protocolo médico legista que confirma violaciones atroces contra esta criatura que tiene una mirada de terror, una mirada de tristeza, una mirada que ninguna niña a los 10 años debería tener, señores, pero eso es lo que está pasando en el Perú. Entonces, yo les digo, a este sujeto que está a mi espalda, no vamos a permitir que quede impune. Los vecinos lo lincharon cuando se enteraron. Los vecinos lo lincharon y se fue a un hospital, pero cuando fue dado de alta, se mandó mudar. Nosotros no vamos a permitir que esto quede impune. Angélica Villegas tiene el reportaje. Hija, perdóname todo lo que he hecho. De repente un día te pegaron, te maltrataron, perdóname, hija. A simple vista, el hombre que envía este video a su hija de 12 años parece un abnegado padre preocupado por el paradero de su pequeña, quien no regresó más a casa desde hace una semana. Y quien lo escucha hasta pudiera caer en el grave error de pensar que se disculpa con el ser al que le dio la vida por haber sido, quizás, demasiado drástico con ella. Regresa, hija, y conmigo de repente nos vamos a encontrar porque me estoy yendo lejos, hija. Te quiero mucho, hijita. Pero mírelo muy bien, porque efectivamente ya se fue y en realidad es denunciado por haber abusado sexualmente de su propia hija desde que ella tenía 5 años, causando la indignación de los vecinos de Ventanilla, quienes tomaron la justicia por sus propias manos al ver que nadie lo capturaba. Espérate, está la autoridad. Espérate. Ahora, ¿quién tendrá la custodia de la víctima si su madre la abandonó? ¿Y dónde estará en estos momentos el apodado monstruo de Ventanilla, Orlando Almanza? Hemos llegado al distrito de Ventanilla, porque es precisamente en esta parte del país donde inicia la historia de una tragedia familiar en el 2006, precisamente cuando el albañil Orlando Almanza decide comenzar a vivir en esta casa que estamos viendo con su esposa. Pero esta pareja no comienza a vivir en esta casa a la que estamos ingresando sola. Viven con la cuñada de este hombre, quien era menor de edad.
Aquí comenzó un verdadero infierno hace exactamente 12 años. Un infierno que había permanecido oculto, razón por la cual la cuñada de Orlando llegó de emergencia desde Huancavelica el último viernes y comenzó por revelarnos que Orlando abusó de ella en varias oportunidades cuando esta mujer apenas tenía 17 y él 30. Empezó a fastidiarme, sí. Y yo temía, porque a veces no sabía dónde ir, porque ahí estaban mis dos sobrinitos. ¿En qué momentos él abusaba de usted? Cuando no estaba mi hermana trabajaba y en eso pasó las cosas. Como consecuencia de los abusos sexuales, esta mujer quedó embarazada de su cuñado, quien la obligó a ocultar el verdadero trasfondo y le hizo mentir, alegándole a su hermana que el embarazo se debía a un momento de debilidad que había tenido con Orlando cuando quedaban solos en casa. Producto de ese abuso sexual había nacido una niña que por cierto deja en cuidado del hombre que abusa sexualmente de ella, de su padre, y ella se va a vivir a Huancavelica. La cuñada de Orlando además se iba a Huancavelica sin su pequeña, porque la nueva relación que iniciaba no quería que ella se fuera con su hija. ¿Por qué preferir irse usted con un hombre que usted me dice que era malo y no preferir usted quedarse con su hija? Porque nada mejor que una hija crezca con su mamá. Es que yo no quise que a mi hija lo maltrataran, ¿me entiendes? ¿Por qué la niña vivía con su papá y no vivía con usted? Yo pensé que él lo iba a tener mejor que yo, darle la vida que ella necesitaba, que yo le iba a dar la pobreza. El tiempo transcurrió y la hija de esta mujer, hoy convertida en una adolescente, dice que aunque se sentía cómoda en la escuela y le gustaban los deportes, a partir de los 5 años no quería permanecer en esa casa donde vivía con su padre y tía madrastra. Me gusta jugar fútbol, pintar. ¿Te gusta estar en tu casa? No mucho, porque mi papá me pega. ¿Qué te cuenta la niña de cómo era ese hogar donde ella vivía con su papá y con la madrastra? La niña me cuenta que no es feliz, es infeliz. Le pegan con manguera sus piernas, sus brazos, hasta en su cara, todos moretones lo hacen. Según la denuncia, los maltratos físicos a los que era sometida esta niña por parte de su padre y tía madrastra no eran los únicos en esa casa donde la historia volvía a repetirse en medio del hacinamiento. Lo cierto es que la habitación de Orlando Almanza queda acá. Y a poca distancia, la habitación en la que comienza a dormir la niña fruto de este abuso sexual. Una habitación que, como se pueden dar cuenta, no la separa ni siquiera una puerta, solamente esta cortina. Ella me contó que el papá entraba al cuarto. La niña se dormía con una hermanita que tiene 8 años y delante la niña lo abusaba. Me tiene tan mal. ¿Cómo puede dejar una madre a su hija de 3 años? Y el hombre no lo supo cuidar a la niña. Lo violó desde los 5 años. El resultado de estos lamentables episodios puede constatarse en el lenguaje corporal de la niña al ser fotografiada con su padre y a la vez victimario. Aunque protegeremos su rostro, podemos describir que en cada imagen se evidencia que manifiesta repudio ante el acercamiento de su progenitor en alguna de sus expresiones. En otras fotos intenta guardar distancia y además se le ve con una sonrisa forzada, porque según ella, era obligada a fotografiarse sin querer. Entre los cuadernos que ella trae en su mochila, nos llama la atención especialmente este, porque de cierta manera demuestra cómo ya los profesores de esta niña dejaban entrever que tenía problemas emocionales, que estaba descuidada físicamente, porque ella ya comenzaba a demostrar que estaba profundamente deprimida. El 9 de abril del 2018, su profesora le decía a su papá: señor padre de familia, favor hacer leer más a su hija, practicar lectura, había bajado un poco sus calificaciones. Otra observación: señor padre de familia, su hija debe asistir bien peinada, con moño. La niña demostraba hasta físicamente que no era bien cuidada por su familia. Señor padre de familia, hablar con su hija, sale a cada rato del salón. Eran los momentos en los que esta niña nos ha referido que se autolesionaba, se lastimaba su cuerpo. Sin embargo, la menor no contó lo ocurrido en un principio,
porque dice que su padre la amenazaba y pensó que nadie le creería. Hasta que 7 años después de todos estos abusos, la víctima le contó esto a una vecina, quien es la madre de su mejor amiga, convertida hoy en su ángel de la guarda, ya que al enterarse de esto, denunció al padre de la víctima y al practicarle el examen médico legal al adolescente, se evidenciaron las más indignantes situaciones a las que fue expuesta y que no serán emitidas por respeto. Lo cierto es que automáticamente la vecina, al confirmar toda esta aberración, se llevó a la niña para su casa, en vista que no había ningún otro familiar que pudiera ocuparse de ella, ya que su madre estaba en Huancavelica, y eso llevó a que su padre perdiera el control por completo y comenzara a acosarla, enviándole estos audios a la vecina para que le devolviera a la niña. ¿Por qué hizo eso, señor? Yo tengo mis hijos pequeños, señor, no sé por qué ha hecho eso. Él está como que muy tranquilo acá, lo están acusando de algo grave y ni siquiera dice que es inocente, ¿no? No. Ok, sigamos escuchando los otros audios. Dile que le quiero mucho, que me perdone, por favor, esto es él, señor. De cierta manera admite que ha cometido un Sí. error. Admite. Mañana voy a arreglar las cosas, señor, y por favor, si es que se puede, ponme en la hora, por favor. El descaro de Orlando Almanza parecía no tener límites, ya que además fue a la comisaría de Pachacútec a denunciar el rapto de su hija, sin contar con que ya había sido denunciado por abuso sexual. Y esto desató la furia de los vecinos al ver que la policía, pese a las evidencias, no lo capturaba. Al conocer todo esto, fuimos a buscar al día siguiente a la tía madrastra de la niña para saber cómo es que no se percató de que bajo su propio techo ocurría este grave delito. ¿Usted no se dio cuenta que algo estaba ocurriendo con esta niña? No, era normal ella, correteaba, hacía, saltaba, todo hacía normal. ¿No será que usted era demasiado defensora con este hombre? No. Si ella me hubiera dicho, pues lo hubiera creído. ¿Cómo no lo vaya a creer esa cosa, señorita? ¿Qué piensa hacer usted con un hombre que es un violador de hijas y que probablemente hay riesgo de que sus hijas corran peligro? Casa, señorita, ya no va a regresar. Prácticamente me voy a separar de él. Entiendo. Tengo mis 2 niñas menores. ¿Qué puede pasar con esa clase de personas? Tiene que someterlas a un examen médico legal. Sí, le voy a llevar a mi niña. Lo que ha hecho me duele bastante, señorita. Que se pudra, no sé qué especie, que se pudra. En ese momento, nos percatamos que la madre de la menor, que fue abusada por su propio padre, se dirigió hasta la casa de su hermana para pedirle una explicación por lo que había ocurrido a puerta cerrada. Suponíamos que aunque habían tenido una fuerte discusión, aún esta mujer no le contaba a su hermana que su cuñado había abusado sexualmente de ella hace 12 años. Es bueno que su hermana sepa lo que pasó. Venga para que hablemos con ella, porque es bueno sanar las heridas, lo que le trato de decir. Su hermana siempre ha pensado que usted y él tenían algo, pero es bueno que su hermana hoy se entere, con el abuso sexual que sufrió su hija, que usted también fue víctima de abuso sexual. Venga conmigo, momentito, por favor. La señora, disculpe, queremos comentarte algo que nos acabamos de enterar. Orlando abusó de ella cuando ella tenía 17 años. Me cae como aura, como un balde de agua. Perdóname, Angelita. Perdóname, tú sabes todo el tiempo yo he trabajado. Todo el tiempo he trabajado. Al contar este secreto que la carcomía y que de cierta manera también la hizo huir dejando a su hija, ahora la madre de la menor sentía la seguridad de ir a buscarla sin pesos de conciencia, pero no contaba con que su hija ya crecía feliz en el hogar de su vecina Carlota, quien esa mañana le propuso a la madre de la adolescente que se la diera en adopción. Yo quisiera ver. Yo quiero una hija. Quiero quedarme con ella. ¿Qué me dices? Yo voy a luchar por mi hija. Voy a luchar, señorita, por mi hija. Me está diciendo que quiere quedarse conmigo. Aunque Carlota mostraba el documento policial donde informaba que tenía a la niña y contaba con el permiso, el hecho de no ser familiar de la pequeña ya le traía problemas, en vista que nos informó que el Ministerio de la Mujer la estaba llamando con frecuencia para saber el paradero de la menor y en caso de que ningún familiar pudiera ocuparse de ella, remitirla a un albergue, razón por la cual prefirió que su madre supiera finalmente dónde estaba y que en todo caso se quedara con ella.
Perdóname por haberte dejado. Vamos a irnos allá. Empezar nueva vida. Empezar de cero. Empezar de nuevo. ¿Me entiendes? Si tú te vas conmigo, no te va a faltar nada. Vas a tener igual como tienes acá. Para la menor todo era muy rápido y confuso. En ese momento no se sintió en condiciones de regresar con su madre, porque aún había muchas heridas que sanar. Y como debe permanecer en Ventanilla para someterse a próximos exámenes de rigor, Carlota, su vecina, ha pedido una autorización de su madre para tenerla mientras dure el proceso. Tienes el corazón tan noble que a pesar de tu condición económica y de tener 3 hijos, tú quieres adoptar a esta niña. Sí, porque la niña también me ruega que no lo deje sola, que no quiere irse a un albergue. Y esa noche, por primera vez, la menor tuvo la torta de cumpleaños que por mucho tiempo le faltó. Volvimos a ver en ella esa sonrisa que su padre le borró tan cruelmente, rodeada de una familia dispuesta a darle el amor que tanto necesita. Sopla, mi amor, sopla. Fuerte, fuerte, fuerte. ¡Bravo! Hasta el día de hoy se desconoce dónde está el hombre acusado de abusar de su propia hija, identificado como Orlando Almanza, ya que la policía alega que al no encontrarlo en flagrancia no se le puede capturar. Esa bendita flagrancia que deja libre a tantos enfermos que ahorita están tras sus próximas víctimas, desgraciando nuevas vidas a vista y paciencia de la justicia. Así que ustedes, señores, vean bien su rostro y que no se les olvide. Hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha por erradicar la violencia contra la mujer. Y la mujer maltratada en el Perú tiene rostro de niño, de niña. De los 9.000 casos de violación sexual que han sido reportados en el Ministerio de la Mujer, el 68,4% de las víctimas son menores de edad, como esta criatura. En este caso, gracias a Dios, como dije, se encontró con una mujer que no fue indiferente, con Carlota, que nos buscó, que se hizo cargo de ella, y se encontró con un buen policía, porque sí hay protocolos que se siguen, y este buen policía dijo, tú la proteges y avancemos con el caso. Eso es lo que puede pasar, señores, porque la indiferencia mata, porque la indiferencia pone en peligro a estas niñas, porque no hay derecho que una niña de 12 años haya vivido este infierno y que ahora afronte el temor y del desarraigo, porque claro, lo que tiene que pasar acá con toda la buena voluntad que tiene Carlota de quedarse con ella, pero lo que legalmente tiene que ocurrir es que se haga una investigación tutelar para ver cuál es el ambiente más seguro para esta criatura, que lo que va a necesitar es apoyo psicológico permanente por el daño que ya ha sido infligido en ella. Y se tiene que determinar con quién se va a vivir esta criatura. Y mientras esto ocurra, lo que manda el protocolo es que esta criatura sea sacada de este seno familiar que la quiere acoger para ir a un albergue. Y eso la aterra. Se lo ha dicho a Carlota, se lo ha dicho a su mamá, a la que recién ha conocido, digamos, ha tenido un nuevo acercamiento. Y la situación es esa. Entonces, yo le pido a la ministra de la Mujer la máxima sensibilidad en este caso. Y si es posible que esta investigación tutelar ocurra bajo la custodia de Carlota, que tiene la disposición de hacerlo y con quien ha hecho un lazo, se ha establecido un vínculo, un apego emocional, porque siente que esta mujer la ha rescatado de las garras de un monstruo. Y respecto a Orlando Almanza Guamán, señor ministro del Interior, me imagino que ya con esa prueba de médico legista que confirma la violación sexual a su propia hija, este sujeto ya está en la lista de los más buscados. Y supongo que usted, si sabe cuál es su paradero, no será indiferente y lo delatará y dirá dónde está para que lo capturen.
Lo salvaron del linchamiento. Los policías lo salvaron del linchamiento. Y sin embargo, como no hay flagrancia, no encontraron al padre violando a su hija, no lo detienen. Criterio de conciencia, señores. Tenemos que proteger a los niños. Así como digo, a las mujeres las están matando, a las niñas también. Vamos a cambiar.